Buenas y bienvenidos a GreedFall. Continuamos justo donde lo dejamos. En el último episodio fuimos pues a buscar a Tierna y todo el rollo y ayudamos a la aldea con los preparativos para la cacería y demás, pero hoy vamos a hacer un paréntesis para hacer de una vez la misión de Vasco, porque volví sobre mis pasos porque yo estaba en plan, a ver, no puedo crear la poción, pero, joder, no me creo pues que no vendan pociones de estas. Entonces vine aquí y resulta que, fijaos, está aquí. Objetos de misión. Aquí está. Le compramos las pociones de sueño y ya lo tenemos. Para flipar esto. Así que nada, vamos a hacer las misiones de Vasco para ganarnos su confianza y demás, y aparte pues para poder cambiar de personaje. Porque claro, es que al final yo quiero ir con Siora, ahora por historia nos obligan a ir con esta, pero claro, es que yo quiero poder cambiar de personajes con libertad. Así que vamos a hacer la misión de Vasco, que la llevamos ahí aplazando desde hace un montón de tiempo. Y la hemos aplazado mucho porque no encontraba las dichosas pociones. Yes, why? You looking to have a good time? It seems like you're sending girls and wine to the harbor office every night. So, there's no law against that, is there? No, and I'm not here to stop you. Listen, Dieter, we just wanted to add a secret ingredient to your wine tonight. What? Are you joking? Are you trying to slip a laxative in it? We were thinking more of sleeping pills. Nothing bad, you see. Listen, I have nothing against a little prank, but I can't risk losing my best customers. La técnica del pico de oro. Captain Vasco is very influential among the Nords. Maybe he could help expand your excellent clientele even further. If you accept, I could arrange for your agreement to come to fruition. In San Mateus, for example. San Mateus? I would have to recruit. But yeah, that would be interesting. So then, we agree? Yes, that's fine. Tonight your friends will receive their delivery, seasoned. Now, give me the sleeping potion. Aquí los tienes, amigo. Thanks to Dieter, you should be able to slip into the Harbor Master's office after dark. But you should still dress as one of us, just to make sure you avoid confrontation. Good idea. I'll see to it. De acuerdo, vamos a cambiarnos y vamos a ponernos... Uy. ¿Cuál era el símbolo nauta? Ay, es verdad que se lo cambiamos. Creo que no era nada de todo esto, ¿eh? Vístete como los nautas. Vaya por Dios. ¿Podemos comprar uno? Un trajesillo. A ver si el herrero con suerte nos vende alguno. Es que, ya os digo, se ve pues que lo vendí sin querer. Es este. Soldado azul de plata. Si pongo vista avanzada... Pero yo tengo uno de estos, ¿no? A ver. Un segundito. No, yo no tengo uno de esos. No, sí, pues, como que lo llevo puesto. Vístete como los nautas, pero este no tiene nada más, ¿no? Solo tiene estos. Vaya por Dios. Vamos a hablar con el mercader. O si no, creo que nos lo podían dar. Creo que nos lo podían dar los que están por ahí, que a veces te atacan. Creo que esos también te lo podían dar, a lo mejor. A ver, vamos a hablar con el mercader. Qué pena que lo haya vendido. Es que os lo juro. Vaya. Lo he vendido sin darme cuenta. Porque yo siempre procuro guardar un traje de cada. Oh Dios, cuántas cosas, ¿no? Madre mía. Yo siempre intento guardar un traje de cada, pero claro, se ve que se me ha ido la pinza y lo he vendido. A ver...
De explorador. Este no. Este. Ah, no, guardia de la moneda. No, 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 no. Ya, aquí sí que hay cosas, Dios. Aquí está. Me sirve. Me sirve. ¿Lo llevamos puesto? Perfecto, pues venga, vámonos. Pues si os pasa lo mismo que a mí, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Compráis uno de por ahí. Por supuesto. We will wait for Dieter's girls to do their work as planned, then we'll enter. Very well. It's definitely the safer option. Dieter's daughter is gone. The old guard should get a good night's sleep now. You should go. I'll wait here as planned. I can't risk getting caught there. Don't worry. I'll make sure not to hurt anyone. Good luck, Desarde. De acuerdo. No deberíamos necesitar el enfrentamiento físico, así que infíltrate en la capitanía del puerto, ¿vale? Supongo que será aquí dentro. Uop. ¿Esto se puede abrir? Tremendo. Ojo. No me digas que es esto. Ah, no, es la llave. Bien, pues esta llave la necesitaremos para abrir algo de aquí seguro. Perfecto. Roba el archivo personal de Vasco. Bien. Ahí están en el suelo, por si acaso no haremos ruido. Por cierto, recordaros que el objetivo de esta misión es descubrir quiénes son los padres biológicos de Vasco, porque como ya sabéis, a Vasco, igual que a muchos nautas, cuando era pequeño, pues le entregaron al mar, que ellos lo llaman así. Entonces, pues no sabe nada de su familia, de su auténtica, bueno, su familia de sangre. Y por eso nos ha enviado aquí. Así que ya tenemos los documentos y ahora nos enteraremos, bueno, nos enteraremos, si nos lo quiere contar Vasco, lo sabremos, y si no, pues bueno, por lo menos ya le hemos hecho un favor, ¿no? Eso también cuenta. Vamos a volver por donde hemos venido. No nos vamos a complicar. Y ya estaría. ¡Hop! Era facilito, pero claro, el tema de los somníferos, pues no sabía de dónde salían y ya está. Pero easy peasy. Sin cargarnos a nadie, todo muy pacífico. Si no he hecho daño a nadie. ¿Qué? ¿Qué? Pero si no le he pegado a nadie. Pero si no he matado a nadie. ¿Qué? Pero tío, esto es injusto. I must admit I had no idea they'd given a son to the Nords. To think that I spent my childhood polishing ship bridges when I could have been wearing silk. I'm sorry for you, Vasco, but growing up in nobility is not as simple as it sounds. Really? Well, whatever. I've learnt my real name thanks to you, and that's what I wanted. Leandra Darcy. I remember coming across a Darcy at my uncle's court. Your brother, no doubt. My brother? What was he like? It was a long time ago. We were children. I couldn't tell you what he looks like today. A brother? I wonder if we are alike despite our completely different lives. Thank you for sharing this and for telling me about him. You gave me back my identity. This is more important than the Nords care to admit. Bueno, reputación +3. Vale, por lo menos... Ah, y subimos de nivel. Genial. Por lo menos esto ha salido positivo, pero oye, de verdad, este fallo en el juego me ha tocado los huevos. Porque es en plan, tío, que no he matado a nadie. He ido de cuclillas todo el rato para no matar a nadie. Por si me pillaban y demás. Pero bueno, por lo menos... Ya hemos subido la reputación con Vasco. Lo que no sé yo...
Ah, bueno, espérate, creo que esto lo podíamos ver aquí. A ver si podemos ya dejar a Vasco y llevarnos a Siora. Sí, ya podemos. Vasco es nivel de relación sospechosa. Es que mirad, Siora ya es amistosa. Y Petrus también. Bueno, dejamos a Vasco y nos vamos a llevar a Petrus para hacer su misión también. Ya que estamos, hoy hacemos un parón de misión principal. Y nos llevamos a Petrus, pues ya que aprovechamos... O sea, ya que hicimos esto de la primera misión de todas, de descubrir los trapos sucios de la gobernante, pues vamos a continuar, ¿no? Exacto, ¿ves? Contra la madre cardenal. Ya que hicimos el principio, vamos a hacerlo ahora. ¿Nos contó el plan al final? Creo que no nos contó el plan. Por cierto, está fuera y nos llevamos ya a Siora. Confirmar el equipo y salir. ¡Hala! Convence al corredor de apuestas de que organice una pelea. Ah, pero aquí mismo. ¿Es aquí? Sí, es aquí. Bien, vamos a ponernos el puntito, que de hecho estábamos con las armas de fuego, porque pronto vamos a empezar a hacer esto, a conseguir armas de precisión. Pero por lo pronto, Constitución nivel 3. ¡Pam! Y ahora podemos ponernos esta armadura de aquí, que necesita Constitución 3. Poco se habla de lo tanques que vamos a ser ahora. Poco se habla. Vamos a aguantar todo lo que nos echen. Y ahora, pues nada, vamos a continuar con estas cadenas de misiones. Es que ya os digo, aprovechando que hoy hemos hecho lo de Vasco, vamos a continuar con lo de Petrus, porque ya que nos comimos infiltrarnos, buscar los documentos, destapar las apuestas amañadas, pues que hacen en la arena, junto a todo esto de, como ya sabéis, las fiestas que tiene esta la madre... Que tiene esta la madre... ¿Ha dicho cardenal? Bueno, todas las fiestas estas que organiza, las apuestas... Todo esto que descubrimos... Pues claro, que yo quiero sacarle provecho, ya que hicimos la primera parte, vamos a hacer la segunda. Good day. Interested in making a little wager? Unless you'd rather fight. No me tientes. Pedir enfrentarte al campeón. No, vamos a ir a lo que hemos venido. On the arena fights, of course. Fortunes are made and unmade here. A combat is so much more exciting when spiced with a wager. What ver. type of fighting goes on here? Ah, there's a bit of everything. Animals, fighters, and even some island beasts go at each other in the pit. If you're tempted, you can even participate. The master of the arena will be glad to enroll you. Vale, pues tenemos que pedir enfrentarnos al I would like to campeón. confront a champion in the arena. And I'd like to sleep in golden sheets. You're quite the joker, you are. Why don't you start by showing me a little of what you're made of? Make a name for yourself and then we'll talk. And when, in your opinion, do you think I'd have a reputation? You would need to reach the 3rd challenge ranking in the arena. That would give the public the time to start liking you. Very well. That's what I'll do then. Vale. Leave you alone until your reputation in the arena is established. There's no point in me following your trail for days. Yes, that's wiser. It could take some time. Let me know if you need me. Of course, Petrus. De acuerdo, pues vamos a hacer peleas para subir nuestra reputación. Preguntar sobre la arena... Ah, pero no puedo... I'll be going now. ¿No puedo empezar a pegarme? Vamos a meternos en la arena.
Yo supongo que aquí sí que podemos hablar para pegarnos, ¿no? Sí. El primer desafío, venga. Yo estoy preparadísimo. No necesito presentación. ¡Let's go! No sois nadie. A ver, es que claro, estos son de nivel 1, prácticamente. ¡Hala! Esto va a ir rápido. Abandonar el desafío actual. Ah, pues... Esto va en plan... así, todo el rato. Bueno, pues por mí perfecto. Ahora mismo con la armadura que tenemos es que ni me mueven del sitio. Perfecto. Y let's go. Uy. Combatir y aceptar. El segundo desafío. Tenemos que completar los 3. Me gusta que sea tan dinámico esto. Vamos. Quietos. Pensaba que me iba a morder antes, pero no. ¿Otro? Vamos. Disculpad que sea tan fácil. Pues ya os digo, es que estos enfrentamientos los tendríamos que haber hecho antes. Para que ahora fuera más interesante. O habríamos peleado con el campeón directos, pero yo ignoré esto porque teníamos otras cositas más importantes que hacer. Vamos ahí. Es que ni se mueven. Y tercer desafío. Oh, qué asco los murciélagos. Los murciélagos sí que me la pueden liar. Ahí está. Perfecto. Más murciélagos. De hecho, creo que hay uno de otro color. Ah, los que escupen. Uno fuera. Dos. Y el último. Ese murciélago no lo habíamos visto nunca, ¿no? ¡Oh, Dios! No me esperaba que saltara así, la verdad. ¡Qué buena! Ha derribado a 4. Vamos primero. Cuidado. Toma, Poti. Bien. Tremendo. Hay más desafíos. Hay cuarto desafío. Pero de momento nos vamos a retirar. Mira, ahí está. Con esto es suficiente. Ya hemos labrado una reputación para pegarnos con el campeón. Bien, pues por lo menos ha ido rápido, ¿no? O sea, total han sido 3 combates de nada. No me he fijado si han subido nuestra experiencia, pero yo supongo que sí. Good day.
Interested in making... Sí, 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 sí. I'd like to talk again to you about fighting one of your champions. I must say that you've done well for yourself since we last met. The public seems to like you. It could be interesting. One of my champions has been vying for a chance to shine again. He hasn't made much noise of late, but he's a very good fighter, and his name is quite well known in these parts. The Old Brute against the Chief of our Excellencies. The bets are going to pour. What do you say? It's precisely what I need. Perfect. It'll be a duel. You'll fight alone, so prepare yourself well. So whenever you're ready, go and find the arena master and give us a thrill. We should go and see Candy Cane so he can set up our deal. So when you win, she will lose her bet. De acuerdo. Convence a Bastón de Caramelo. Venga. Vamos allá. A ver... Para que le hable a la Madre Catedral de ti. Bien. Vamos avanzando. No sé si está más cerca mi casa que este punto, pero vamos para allá. Parta... Me encanta porque he desviado el golpe, porque no me interesa pegarme con estos pringaos ahora. Y le he quitado más de media barra de vida. Ay, Dios mío. Por cierto, estoy un poco perdido ahora. ¿Conocimos a Bastón de Caramelo al final? A ver, sí que descubrimos... Ah, no, a ver. Sí que hablamos con él, ¿no? Ah, sí, que esperamos que fuera de noche. Cierto. Esperamos a que fuera de noche. Allí en aquel callejón y hablamos con él y demás. Verdad, no me acordaba ya. Que claro, sin querer ha pasado un tiempecito ya. Creo que hacemos bien en ir de noche. Así que nos va a venir perfecto esto. Y por cierto, casi nivel 20. Creo que vamos bastante bien de nivel y demás. Me parece. ¿Era por aquí? Creo que sí, ¿no? Creo que era este callejón. ¿O me estoy volviendo un poco loco? Es que me parece que sí que era por aquí, ¿eh? Me parece que sí que era, pero... no sé. Sí, era aquí. Aquí está. You again? What do you want this time? Dejar que Petrus intervenga. Pedirle que amañe la lucha. Tenemos un 75% con Petrus. Why so defensive? Vamos a dejar que hable You have a Petrus. proposal to make, I believe. That's right. I've thought of a little scheme that could make us all very rich. You know me, so you also know I'm quite clever, and that my ideas are always fruitful. They do say that you are devious. Bien, Petrus. Perhaps too much so for your own good. Go on. My friend here loves the glory and sand of the arena. I've gained quite a reputation. Soon I'll be taking on a true champion. I'm no fool, though. I know I won't last long against him. Yeah, I've seen the odds. Everyone expects you to lose within a minute. So what? Let us suppose that our champion is a little less aggressive than usual. If the fight can last at least 5 minutes, an informed bettor would win the jackpot. And I'd keep a little of my pride. Very well, I'll arrange it. But no dirty tricks. Don't take advantage of the deal and try to beat the champion. If you do, he'll wipe the floor with you. You want to get your money. Don't get too greedy. Bueno. Hemos de esperar un poquito
Así que nosotros vamos a hacer el truco de irnos a nuestra casita y planchar un poco la oreja, que de hecho estoy un poco perdido ahora. ¿Dónde está nuestra casa? Aquí, perfecto. Pues ala, volvemos a casita, descansamos un día y vamos a pegarnos. ¿Podremos escoger si ganar o no? A ver, yo no me voy a dejar. O sea... A ver, si me lo dice la misión y no tengo más remedio... Bueno, a lo mejor doy mi brazo a torcer. Ahora veremos. Pero si puedo apostar las monedas que tengo... creedme que si yo apuesto, voy a hacer todo lo posible para ganar esa apuesta. No me voy a dejar. Dormir un día. En 2 horitas. O duerme un poquito más. Ahí. Derrota al campeón. Venga. Es que para qué esperar si podemos hacer esto, ¿no? ¿A dónde me manda? No lo sé, pero bastante lejos. Vamos a utilizar el teletransporte. Claro, a Nueva Serie, ¿no? A nuestra residencia. Vamos allá. Ahora sí, ¿no? Correcto. Vamos a la taberna. Yo lo que os digo, si me conviene perder, vale. Pero... si no lo tengo claro, yo le parto la cabeza al campeón. ¿Te imaginas que ahora el campeón de un espadazo me one-shotea y ya está? Me dice, ala, va a tu casa. Podría ser también, ¿eh? Que pase eso. Bueno, ahora lo sabremos. Que sí. Oh. I was told you'd be taking on one of our old champions. Are you ready for the fight? Beware. Contrary to the challenges, this combat must be fought alone. Your friends must remain in the stands. Bien. Yes. Vamos. So, jump into the arena, and may the better fighter win. Hola, hola. Esto empieza ya así. Voy a darle un poco de emoción, ¿no? Menuda hostia. Toma. Derrotadísimo, es lo que teníamos que hacer. What a brilliant spectacle. Congratulations on your victory. Thank you. It wasn't easy. And here are your winnings from the combat. You've earned them. Oh, ¿cuánto ganamos? Bravo! A glorious victory, which is made all the sweeter by double compensation. I don't believe I've ever seen you happier. The thought of holding something over Cornelius seems to do you wonders. That is true. Politics is an extremely subtle game, and just as satisfying as fighting in an arena. I imagine we need to go and see her now. Yes, and I hope you will enjoy the moment every bit as much as I will. Qué cabrón el Petrus. Me gusta. ¿Qué nos han dado? ¿Ha salido por ahí? Que no me he dado cuenta. Si nos han dado monedas o alguna cosa así, ni me he enterado. Diplomacia coercitiva. No sé ni qué significa esa palabra. Os lo digo así, tal cual. Bien, pues vamos a hablar con la madre cardenal. Vamos a decirle qué ha pasado. ¿Has perdido una apuesta? En verdad, esto es un marrón que flipas. Estamos tentando a la suerte, pero vamos a hablar con ella. Lord de Sardet. And you, Petrus. What can I do for you? We have come to offer our support. We have learned that the arena was cruel to you. How do you know that? Oh, I see. You tricked my informer. Will you just let him believe that I would lose? All I did was take the place of your moneylender.
You owe me a handsome sum. All of this just to make me spill the beans, am I right? I didn't expect you to play this kind of game, Your Excellency. It is true, though, that with such a teacher... Oh, come on, Cornelia. You excel at this game. It's true. And I also know when to admit defeat. What do you want from me? Pues que dejes a mi primo. You nor what you owe us, so long as you act loyally towards the congregation and Constantine. Is that clear? Is that what you're expecting? Ah, but I'm sure that this sly old fox has something else in mind, right? You hope that I'll support you when you court the rank of cardinal? You haven't learnt your lesson, then? Have you forgotten the abyss into which you plunged because of your ambition last time? Petrus, what is she talking about? Cornelia, you don't have the right to use that against me, to disclose what I revealed to you that day. It was said under the seal of the Enlightened, it's true. But if someone deserves to know, it's him. No, please. Since you have no intention of speaking, I will. Petrus knew your mother, child. Your ¿Cómo? real mother. My mother? Petrus, is this true? How? Be damned, Cornelia. It's true. I knew your mother. I used to go to the jail to give my spiritual support to the prisoners of the Prince d'Orsay. That's where I met her. She was alone, afraid, and exhausted. And so strange. Obviously, I had no way of knowing that she came from here. The princes kept their secret well. Why didn't you tell me about it? You knew that my uncle lied to me and you kept quiet. I was ashamed. Ashamed of having left her to die in that dead-end pit. Completely alone. Madre Why mía. talk to others about it then? Why does she know? One evening, in a fit of despair, Petrus felt the need to share this great burden with someone. At the time, you were the ear of the enlightened, Cornelia. You have broken your vows. Ah, damnation. It's better out in the open. I've wanted to tell you about it since I met you. Now that you know, I want to do something in her memory. I will help you find your family here on the island. The prince sent you here to use you. But I can ensure that all of this serves a purpose. How could I possibly believe you now? You have used me for your scheming and kept me in the dark. I understand how you feel, my child. Let's wait a little, until you've taken it all in. Time heals the wounds of the soul. Come back and see me when you are ready. As for you, Cornelia, remember what we have on you. You no longer have the upper hand. Be careful, de Sade. You now see the real Petrus, sly and opportunistic. Reputación con Petrus +3. Oye, pues quitando de lo que nos acabamos de enterar, muy interesante hacer las misiones de los personajes, porque ya habéis visto que Vasco ha sido interesante ayudarle y demás. Y Petrus ya habéis visto que 2 dedos de lo mismo. Vamos a formar el equipo y vamos a quitar a Petrus y poner a esta, a Afra. Porque vamos a retomar otra vez la misión principal. Vamos a tepearnos a la aldea y vamos a continuar. Por cierto, ahora que tenemos Constitución 3, ¿hay alguna cosita aquí así buena? Me parece que no. Todo Constitución 1. Oh, a ver. Estas botas son feísimas, Dios. Estas botas son un poquito mejores que las mías. ¿Cómo está el tema de las armas? Precisión 3. Uf, me gustaría pillar
Un buen trabuco. Estaría muy bien, la verdad. Un buen trabuco siempre entra. Bueno, pues nada, dejemos de tonterías. No puedo comprar ningún arma, así que... Vamos a continuar con la misión principal. ¿Qué ha pasado? Very well. I'll be... Ah, vale, me he acercado demasiado a esto. Oye, hongos, te me relajas, ¿eh? Te me bajas unos cuantos tonitos, que fui a por tu puto medallón de mierda ese, que lo perdiste. Por favor, ¿eh? Bueno, ya llevamos así hora, lo cual está perfecto. Que a mí es que me encanta llevarme así hora porque... La de cosas que podemos hacer con los insulares cuando está ella es que me encanta. Y nos llevamos al alquimista pues para que pueda esto, hablar sobre la cura y todo eso, que es bastante importante ahora. Que pueda esto hablar de la cura y demás. Se supone... Ah, vale. Va a decir yo que está por aquí, pero... ¿Pero dónde? ¿Y esto? Ah, parecía que se podía hacer algo con el árbol, pero no. Entonces, está por aquí. No sé por qué, pero es que esta entrada me invita a pasar por aquí. A ver. ¿Y estos bichos? ¡Hala! Está aquí. You are not welcome here, Nancy. I regret troubling your rest. My name is Diseñadora. I am a legate of the Congregation of Merchants. Mev, daughter of Morrigan, daughter of Cardwin. What is a legate? And what could he want from me? I am an emissary, a representative of my nation. I've come to speak to you about a cure. Of what cure do you speak? You do not show signs of sickness. I'm not. But on our continent, many people are dying from a terrible plague. We have named the sickness the Malachor, and none of our doctors have been able to heal anyone taken ill. We have heard talk from some of your people of a cure that is so powerful that it can heal almost anything. You would be... You must share with us the formula. Too many lives are at stake. You come here to my home, and you command me to help you. Arrogance. Renoixe. Please forgive us, I beg your pardon. We have seen so many people die of this affliction. Tierna hach gedachtas. I ask you to forgive these foreigners. They do not know our customs, but their intentions are peaceful. They seek a remedy to heal their people with conviction. And what is the Donegad of our people doing with these invaders? What do you seek in their company? Understanding, Tierna, and to learn for the good of our people. You truly think there is anything the Renaixe could teach of any value? They come here to rape our lands, as did those who came before them long ago. This miraculous cure that we've heard talk of, could you share the formula with us? You are either completely crazed or foul liars. None of this makes sense. But Enough! I have lost enough time with your lies and your foolish thoughts. I do not know what you truly want from me, but I will not be used like some puppet. No me digas. Madre mía, estos bichos. Madre mía. Vale. Menudos bichos más peligrosos. La pistola no le hace nada. El espadón no va nada mal contra estos. Vale, tírate la ira. Bien.
Dios santo. Bien. Uf. Les hemos ganado de milagro, ¿eh? Dios. Son fuertes estos bichos. Son complicados porque con la cola te empujan, te tiran veneno también. Dios. A ver, podríamos haber intentado huir de ellos, creo, pero... Uf. Eso sí, nos han dado bastante experiencia. Hierro refinado y hierro puro. Bueno, pues la conversación no ha ido muy bien. Y llevarnos a esta... A ti, llevarte a ti... al final ha sido... A lo mejor tanto como un error. Yo qué sé, yo creo que no nos lo habría dado igualmente, pero... Desde luego lo que ha dicho no ha ayudado para nada. En fin, no pasa nada, es el primer contacto. Acampamos. De hecho voy a aprovechar para guardar aquí brevemente. Y continuamos. La gran chamana. Uf. Vale, estos bichos por lo menos no son los mismos. Está ahí dentro. Dios. No sé qué arma lleva, pero... Si no tienen armadura, pega bien. Bien. Saqueamos. Y de hecho, seguramente fuera de cámara me tomaré mi tiempo para hacer esto. Oh. Vestir a los personajes, que ya va siendo hora. Llegamos a nivel 20. Vamos a poner el puntito de habilidad en... Aquí, ¿no? Ya que estamos, continuamos con la estrategia de las armas de fuego. Encuentra la forma de entrar. A ver, ¿y esto qué es? Vale, esto parece que no es nada. Que encuentre la forma de entrar. Esto es una tontería, pero... ¿Qué va? ¿Cómo podríamos hacer esto? Vamos a hablar con Siora a ver si... No. ¿Cómo podríamos entrar? Pues es una... Oh, a ver. It looks as if something had been placed here. She passed through here, there's no doubt about it. But how was she able to get past these roots? This stone stele has something to do with the entry of the grotto. But how? No tenemos intuición. If you have an idea. These roots protect a sacred passage that the Donegada wants not just anyone to take. You are correct to believe the stele is bound to the entrance. You need to make an offering. In general, you place a seed of a particular plant chosen by the Donega that sealed the grotto. How to know which seed to place? And where would we find one? The easiest way is to ask someone who has already passed through the passage. There is a good chance that the Voglendike has already taken it with his mistress and could help us. Thank you, Siora. Your wisdom has been a great help to us. ¿Veis? Y por esto me gusta llevar a Siora con nosotros. Oh, este teletransporte me gusta mucho. Hongos, amigo. Por favor. Yes. But to my grave disappointment, she fled before I could expose my arguments. Yes, many strangers have tried to capture her many times. She must have decided you were one of them.
I'm once again in need of your assistance. I must take the passage blocked by a door of roots. You had the honor of speaking with my mistress. If she chose to follow the sacred passage, then it is that she had nothing more to say to you. Why would I share with you the understanding of the ritual that protects her? Intentar convencerlo, inventar una historia, explicar la huida de la Tierna. Vamos a intentar convencerlo aprovechando nuestro pico de oro. Her help is truly necessary. Thousands of lives are at stake. Tell me more. My people have fallen prey to a serious illness, which has almost certainly taken my own mother by now. If we do not quickly find a remedy, we shall all follow her to the grave. But the Tierna can help us. We are sure of that. She will know of a remedy able to heal this sickness that plagues us. Your quest seems noble and with great respect for the life of all. You must feed the offering ward to enter into the passage and meet her once again. I need to place a seed on the stone stele, don't I? Yes, you must make this offering. I cannot tell you from which plant it is given, but there is a chance there are more in her dwelling. I will let you enter this one time, but treat her dwelling with respect, I ask you. Thank you for your help. Do not be so eager to thank me. The place you enter is ripe with dangers. As do all sacred places, it defends itself with the wild beasts that it fosters. This passage leads to a forest where the ancestors of the Tierna makes her home. And why should I fear the ancestor? Have stories of the Nadaig been shared with you? In your language, you would call them guardians. Yes. I even encountered one. She was magnificent. Then you know of what I speak. Se viene boss. I must leave. Vale. Pues bien, vamos a pillar la semilla. Iba a decir la raíz. La raíz no. This plant looks familiar. I saw some not far from here. Unfortunately, it's lost its seeds. I've already come across this flower. It is very rare, even for such an island as Tierna. Vaya. This bark is covered with little symbols. It looks like some sort of writing, though I've been led to believe the natives have no written language. The Donegada use these symbols amongst themselves, and only they understand their meaning. It is a secret and sacred language. I cannot reveal to you what the bark contains without breaking my bond. Can you at least tell me if they speak of a passage, a seed? No. I would have told you. All of this is extremely interesting, but alas, it won't help me open the root passage. All these crushed plants and these powders. She must have been preparing a potion. It might be the miraculous remedy. To be so close and yet to have no idea what to do with all this. With more time, I could study all of these components and perhaps... I doubt that Ongus will give us a chance to study this. We need to find the Tierna. All of this is extremely interesting, but alas, it won't help me open the root passage. Ya nos queda poco que investigar, únicamente esto de aquí. This looks like a collection of skulls from various animals. I wonder what purpose they serve. These skulls symbolize the animals. Through some rituals, we greet them. We thank them for feeding and dressing us, so that the next hunting season, they will once again give us the weak amongst their herds. I don't see any seeds here. The only clue we have is this plant. Let's try to find some other flowers. It might be their seed that opens the passage. Bien, pues vamos a encontrar esas semillas. A ver si podemos.
Yo supongo, a ver si podemos. Tenemos que poder. Si no, me dirás tú cómo vamos a cruzar. Pero ¿habéis visto? Portarnos bien con los insulares ha dado sus frutos. Mira, desde aquí veo una. Aquí está. Those are the offering seeds. We need to open the root passage. We should go try them. A seed to part the roots. I'll admit that it is poetic, but completely defies all logic. We have what we need. Let's go back to the stone stele. Perfecto. Volvamos a la piedra. Pero lo iremos dejando por aquí. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Disculpad que corte así de repente, pero es que ya llevamos bastante ratito. Así que nada, hoy por fin hemos ayudado a Vasco, que pasó mucho tiempo antes de que viera el tema de las pociones de sueño. Me disculpo. Y también de paso, pues aprovechamos lo de Petrus. Ya que hicimos la primera parte, pues había que hacer la segunda y nos hemos enterado de cosas bastante interesantes. Petrus resulta que conoció a nuestra madre biológica y por desgracia ya nos hemos enterado de que murió en un pozo y sola. Palabras de Petrus. Una pena, la verdad. Yo tenía la esperanza de encontrarnos pues con... quizás... Pues sí, a ver, con la madre. Habría estado bien encontrarnos con la madre de nuestro personaje, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que nada, nos vemos en siguientes vídeos. Chao.